llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Llama viva para mi esperanza, que ese canto llegue hasta ti, sea eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. El Evangelio según San Mateo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Palabra del Señor. Este capítulo 8 es la parte narrativa en el Evangelio de Mateo. En esta sección, Mateo quiere dejar en claro que el reino de Dios se hace presente en Jesús, y los signos y los milagros que realiza son la concreción del proyecto de Dios. Antes de este texto, nos encontramos con la curación de los leprosos, la curación del sirviente del centurión y la curación de la suegra de Pedro. Ahora le traen a Jesús otro tipo de curación, la que podríamos llamar espiritual, la curación que quizás muchos de nosotros también hoy necesitamos. El versículo 16 nos muestra que al atardecer, cuando la luz va cayendo, le traen a los endemoniados, aquellos que están sometidos por el mal espíritu. No es al azar que la ausencia de la luz exponga los malos espíritus. En nuestra vida, cuando nos alejamos de la luz, que es Cristo resucitado, también empieza a rugir nuestros demonios. El demonio de la tristeza, de la desesperanza, el demonio que nos lleva a buscar nuestro proyecto fuera del proyecto de Dios. Nos preguntamos, ¿puedo reconocer cuáles son los malos espíritus que tientan mi vida? Mateo nos muestra que con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos. La palabra de Dios tiene la fuerza de expulsar de nosotros aquello que nos impide recibir a Dios, aquello que obstruye la escucha. La palabra de Dios, su palabra, y con su fuerza rompe nuestra sordera y cura. Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Es Jesús quien carga con nuestros pesos. Él no tiene miedo a tomar en sí nuestra pobreza y nuestra dolencia. Catequista, como decíamos ayer,
nuestro barro. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. El texto nos manda a la otra orilla de Cafarnaúm, a tierras extrañas, tierras paganas, una tierra en la que no conoce al Dios de Israel, al Dios vivo. Hoy nos envían a lo que podríamos llamar esas tierras incómodas en nuestras vidas. Las tierras incómodas en nuestros barrios, las tierras incómodas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Antes de salir, entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Uno que conocía la Escritura le muestra su disposición al seguimiento. Y Jesús le enseña que la Escritura, que conoce bien, la tiene que poner en práctica. ¿De qué modo? El modo es encarnarla en la propia vida. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El seguimiento está marcado por la incomodidad de la intemperie y la inseguridad. Jesús muestra que a él, a quien el escriba quiere seguir, no tiene ni siquiera aquello que poseen las zorras o las aves del cielo. No tiene un lugar donde descansar la vida y el corazón. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. Y muchas veces, pero muchas veces, nos asustamos o nos enojamos cuando nos toca vivir la intemperie o la inseguridad de no ser escuchados, de no ser valorados, acompañados o sostenidos. ¿Por qué nos asustamos frente a los inconvenientes de la misión? ¿Por qué peleamos tanto contra las contradicciones que encontramos en el seguimiento de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Querés seguir a Jesús y su proyecto? Nos dice el Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor en la catequesis, sobre todo cuando cuesta? Cuando no te escuchan, cuando ves que todo sigue igual, que las familias siguen eligiendo vivir cómodamente, cuando tu familia te reclama y tus amigos no te comprenden o se burlan. ¿Querés seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a seguir animando con la Biblia, las pastorales, tu pastoral, tu vida, la de tu familia, cuando te rechazan, cuando otros prefieren seguir con el siempre se hizo así, o cuando prefieren discursos cómodos en vez de la palabra de Dios? Nos tomamos un rato de silencio para escuchar en nuestro interior qué me dice el texto. Cuando compartimos nuestro interior, dejamos ver también lo que Dios obra en nosotros. Compartí, si podés, si querés, con el que tenés al lado, una frase, algo que te resuene en el corazón de la palabra que acabamos de escuchar y que sentís que eso hoy Dios te lo dice a vos. Compartilo con el que tenés al lado y mostrale cómo Dios nos habla a cada uno. Bien, yo recién antes de, abusando de mi rol de moderador, antes de subir, hablaba con Connie, con Constanza, y decía,
más que charlas, más que enseñanzas teóricas, fíjense que vamos transitando un camino en el que vamos aprendiendo lo que queremos compartir, ¿no? La Lección Divina no es una teoría, sino una práctica que recién acabamos de hacer. Inspirados en esa lección vamos a tratar de seguir caminando. Esto nos dijeron a nosotros que es un conversatorio, ¿no? Y yo me animaría a decir que es, como me gusta cambiar algunas palabras, un dialogatorio propiamente. Porque vamos aprendiendo a dialogar, ¿no? En un tiempo en el que a veces nos sorprende tantos gritos, tantos reclamos con furia, etcétera, nos vamos a sentar para conversar, para dialogar. ¿Y cómo se dialoga? ¿Cómo inició Dios ese diálogo de salvación con nosotros? Él tomó la iniciativa, pero no solamente para decirnos algo, sino para esperar de nosotros una respuesta. Bueno, nosotros algo parecido. Ellos van a tomar la iniciativa, van a comenzar proponiéndonos una reflexión que ellos han madurado desde hace tiempo. Y nosotros, escuchándolos, seguramente nos van a surgir algunas inquietudes, algunas preguntas. Bueno, anotémoslas y tratemos de, en el momento oportuno, acercarlas. Uno por ahí tiene alguna pregunta ya medio prejuiciosa o anticipada. Bueno, esperemos, escuchemos lo que ellos nos van a proponer. Y a partir de lo que nos propongan, anotaremos nuestra pregunta, no para simplemente enriquecer nuestra cabeza con ideas nuevas, sino para descubrir juntos cómo vivir mejor nuestro seguimiento de Jesús. Cómo hacer carne lo que nos proponemos como lema, ¿no? Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Cómo habrá sido este obrar de Dios a lo largo del tiempo y según nos lo van a plantear ahora nuestros hermanos? Escuchémoslo para descubrir de qué manera nosotros podemos ponerlo en práctica. Bueno, buenos días a todos. Yo como buena profe que soy, voy a empezar viendo qué vimos la clase pasada. Ayer Verónica me hizo todo el antecedente que yo necesitaba sintetizar en 2 palabras. Bueno, así que vamos a ir repasando lo que vimos ayer con Verónica. ¿Por qué esto? Porque nuestro tema es los jubileos a lo largo de la historia. Ayer nos quedó claro, ¿no es cierto?, que el jubileo es una práctica que empieza, es una práctica bíblica, ¿no? Podemos encontrarla en el Antiguo Testamento, es una práctica propia del pueblo de Israel. Y que pudimos ver, tiene muchos antecedentes, no apareció de la nada un día porque a alguien se le ocurrió vamos a hacer unos jubileos, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con la historia de Israel como pueblo, tiene que ver con situaciones políticas, económicas, sociales que fueron dando origen a cambios. ¿Se acuerdan que primero Verónica nos había dicho que la tierra era inalienable hasta el siglo XIII, creo que dijo más o menos? Si no está bien lo del siglo, hagan de cuenta que no dije nada. Que la tierra era una propiedad inalienable, que todas las personas en un pueblo básicamente de cultura agrícola tenían su tierra, pero que una serie de procesos que ella explicó, y yo no voy a volver a repetir, hicieron que andando los siglos esa situación cambiara, ¿no? Y que muchas personas se vieran obligadas a entregar su tierra para pagar sus deudas, e incluso a entregarse a sí mismos, ¿no? Entregar su libertad, pasar a ser esclavos para poder pagar su tierra. Incluso ella dio un dato que me impresionó mucho porque no tenía el número, que decía que llegó un punto, creo que dijo que era hacia el siglo IX, donde el 90% de los miembros del pueblo de Israel estaban por debajo del umbral de la pobreza. Y que eso fue lo que llevó a que se fueran haciendo una serie de intentos, plasmados en los códigos, plasmados en las leyes, para revertir esa situación. O sea, hay una conciencia del pueblo de Israel de que no está bien
esa situación que no es justa, que no es lo que Dios quiere, ¿m? Y que hay que cambiarla. Y como todo pueblo, hacen intentos, unos funcionan más, unos funcionan menos, ¿no es cierto? Como pasa en la historia siempre. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque ahí surge esta práctica del jubileo. Esta práctica que implica que después de los 49 años, durante un año, la tierra debía volver a su dueño original. Piensen que 49 años puede significar que el dueño actual la había heredado de su padre y su padre del suyo, y que recién ahí atrás había un dueño diferente al de la familia. O sea, no era tan fácil decir, bueno, sí, era de Juancito, se la devuelvo. Capaz que había sido de mi familia 2 o 3 generaciones la tierra, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el jubileo nace como un intento del pueblo de Dios de ser más justo, de volver al plan de Dios, y no nace de la nada, nace también de reflexionar sobre su propia realidad. Por eso, esto que Verónica nos decía de que el año sabático no es una práctica para descansar e irse a la playa, es una práctica que se impone para poder volver a la reflexión y al contacto con Dios. O sea, es un tiempo para Dios, digamos, el sabático. ¿Va bien el resumen, Vero? Bien. ¿Por qué vuelvo a repetir todo esto? Porque hay ahí un gran sentido que tenemos que tener siempre presente. El jubileo nace como una práctica de justicia, de un pueblo que reflexiona sobre sí mismo, que vive pensando lo que Dios quiere y que cuando ves la realidad del pueblo dice, algo no está tan bien, vamos a mejorarla, ¿no? Nace de un sentido de justicia que no consiste en darle a cada quien lo que se merece, sino darle a cada quien lo que necesita para que todos vivamos como Dios quiere. Y sabemos que hay cientos de miles de discusiones sobre el concepto de justicia, así que no vamos a adentrarnos en ellas. Pero hay que tenerlo presente porque está en el antecedente histórico de nuestros jubileos. Todo bien, pero eso fue en la Biblia, en la antigüedad, digamos. ¿Cómo empiezan? La iglesia no existía en el siglo IX a.C., como tal no. ¿Cómo empiezan en la iglesia? Bueno, ¿cómo empiezan los jubileos? Los jubileos como tales, como los conocemos ahora, empiezan en el año 1300. Ese es el primer jubileo. Y al principio se había establecido que eran cada 100 años. Después se pasó a 50, después a 25, como son ahora. Bueno, hubo una serie de idas y vueltas ahí que ya les voy a contar con un poco de detalle. El primero es el del año 1300. Algo interesante es que empezó como un pedido del pueblo de Dios. No es que el Papa se levantó inspirado y decidió hacer un jubileo. La gente en distintos lugares suplicaba por un jubileo. Y uno dice, ¿y si no sabían lo que era? ¿Por qué lo pedían? ¿Qué pedían? ¿No? Si este era el primero, nunca había habido uno. Había habido algunas prácticas anteriormente en que el papado había concedido indulgencia a quienes realizaran determinadas acciones. Indulgencia, perdón total de los pecados. Y en la teología de la época, perdón no solo de la culpa que se obtiene en el sacramento de la reconciliación, sino de la pena que nos pudiera caber por nuestros pecados. Se lo dejo a los teólogos la explicación esa, porque yo soy historiadora, ¿no? Puedo repetir lo que aprendí, nada más. Pero bien, ¿por qué entonces a la gente del 1300 le dio un ataque de querer tener perdón? Había habido, como les digo, algunas prácticas anteriores, por ejemplo, todos los que habían servido en las cruzadas, el papado les había dado indulgencia. San Francisco de Asís había conseguido, forzándolo al Papa, lo volvió loco, digamos, con los pedidos, había conseguido que se concediera indulgencia a quienes fueran a orar en la Porciúncula, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Él lo había visto en un sueño. Bueno, pero eran cosas sueltas, así como, bueno, el Papa decía a quienes hagan tal cosa. En España, a quienes peregrinaban a Santiago de Compostela tenían indulgencia. Pero ahora el pueblo de Dios pide algo para todos. Hay que recordar que en el 1300 estaba en su apogeo la peste negra. Toda Europa, durante 100 años, no solo en el 1300, vivió una peste
que solo fue superada en número y en consecuencias por el COVID-19. Fue la única epidemia anterior tan universal que solo fue superada por el COVID en el siglo XXI, o sea, que todos nosotros hemos vivido, ¿no? Era una enfermedad, piensen en el 1300, sin remedio, sin medidas sanitarias, sin nada, de las medidas que tenemos hoy, se llevaba a pueblos enteros. Llegaba la peste a un pueblo y se morían todos en el pueblo, todos. No quedaba nadie ni para enterrar al último muerto, nadie. La gente en general estaba muy aterrada y se sumaba a eso el miedo milenarista. Los que no somos tan jóvenes nos acordamos que en el año 2000 mucha gente andaba con que se acababa el mundo, que venía el juicio de Dios, ¿no? Claro, que había que esperarlo en una montaña, en la orilla del mar, en no sé dónde. Bueno, y estábamos en el 2000, con todo el desarrollo de la ciencia, la filosofía, la reflexión. En el 1300, cada vez que terminaba un siglo, digamos que venía un año redondo, venía el terror milenarista otra vez. Encima estaban con peste. Imagínense que la gente tenía terror de morir sin que se le hubieran perdonado sus pecados. Era un terror grande. Y díganme si no, en el 2020 los que se enfermaron de COVID, no digo que hayan tenido terror de morir sin perdón de los pecados, pero díganme si uno no tuvo temor durante esos meses, al menos al principio, cuando no sabíamos muy bien de qué iba esto, ¿no? Díganme si no fue una sensación de miedo colectivo. Díganme si no fue verdad que las quejas porque no podíamos ir a misa no siempre eran por la devoción eucarística. A veces era porque la gente temía no poder estar cerca del sacramento, lo cual no es que esté mal, implica que nos importa el sacramento, ¿no? Pero piénsenlo en gente del año 1300, con otro desarrollo cultural. Bueno, el Papa escucha el pedido del pueblo y decide otorgar el jubileo. El jubileo tiene algunas condiciones. Hay que peregrinar a Roma. En esa época solo es en Roma. Y piensen que el mundo cristiano católico es prácticamente Europa occidental en esa época y no mucho más. Ese es el mundo que tiene que peregrinar a Roma, ¿no? Peregrinar a Roma, hacer oración, porque hay que volver a conectarse con Dios. Recuerden el sentido del sabático bíblico. No un año, hacer una oración. Y hacer una limosna. En el siglo XIV, cuando empiezan los jubileos, limosna, que es una palabra muy denostada hoy, porque por mucho tiempo se practicó con un cierto airecito de superioridad y sobra, o sea, como, bueno, doy de limosna lo que me sobra. Hoy en día, sobre todo fuera de la iglesia, está muy maltratada esa palabra. Ah, los católicos que se creen que con una limosna arreglan todo, ¿no? Pero en realidad, ¿quién dijo que la limosna es dar lo que me sobra? ¿No? Esa es una concepción que tal vez la gente que esté por fuera no conozca. ¿Cuántas veces hemos escuchado Cáritas que se la pasa dando limosna? Cáritas tiene unos programas en todos lados, programas de promoción humana, de desarrollo, que los conocemos sabemos que no son doy una monedita que me sobra, ¿no? Pero bueno, es una palabra que está ahí como en el candelero, limosna. En esa época lo que se le pide a la gente, que la mayoría vivía en la absoluta miseria, es que haga algún acto para ayudar a un hermano, ¿no? Volvemos al sentido del jubileo original. La diferencia podría ser que ahí se entendía como un acto individual. Cada peregrino haga un acto. El jubileo tenía un sentido más de pueblo, ¿no? Más colectivo. Bueno, en el 1300 arrancan así los jubileos. Ese año peregrinaron a Roma 2 millones de personas, que para el 1300 es como si yo les dijera fue todo el mundo. Todos los católicos más o menos fueron a Roma. Hay unas anécdotas graciosas de que hay un día que se cae el puente Sant'Angelo porque era el único puente que permitía cruzar el río Tíber. El río estaba crecido, se subió tanta gente al puente que se desplomó y se murieron pobres antes de llegar a la basílica donde querían ir a obtener la indulgencia. Espero que el Señor igual los ha llevado a su gloria. Era la intención ir.
Bueno, así siguió la cosa, ¿no? Con diversos cambios. Después hubo un papa que dijo, lo vamos a hacer cada 50 años para que al menos toda la gente pueda una vez en la vida tener un jubileo. Después otros dijeron, hagámoslo cada 25, porque la expectativa de vida tampoco era tanta, no todo el mundo vivía 50 años en la Edad Media. Así que es como fue cambiando, digamos así, la circunstancia, ¿no? Después empezaron a ponerse los jubileos extraordinarios. Más allá de que los ordinarios son estos que son cada 25 años, como el de este año, están los extraordinarios. Los que se dan por un motivo en particular. Como cuando uno dice, los cumpleaños son el jubileo ordinario de la vida y otras fiestas que uno tiene son los jubileos extraordinarios de nuestra vida, ¿no? La primera comunión, el bautismo, los aniversarios de bodas, los casamientos antes del aniversario de bodas, en fin, las fechas redondas que uno celebra, ¿no? Esos serían los extraordinarios. Pasan cosas importantes en la iglesia y en el mundo y los celebramos con un jubileo. Qué sé yo, bueno, a lo largo de la historia ha habido un montón, ¿no?, de estos extraordinarios. Por ejemplo, el del año 2015, bueno, de todos modos va a hablar más de eso Javier, pero ese fue un jubileo extraordinario. En 1983 el Papa Juan Pablo II puso uno por los 1950 años de la Redención, entonces jubileo extraordinario. Hubo por diversas razones jubileos y es muy importante encontrar, como hacernos dos preguntas que nos llevan a comprender por qué todavía estamos haciendo una práctica que empezó hace más de 700 años. Miren, los jubileos se han mantenido durante 700 años, con variantes, con muchas variantes, pero se han mantenido. Y se han mantenido por lo que está en su origen, porque siempre ha habido necesidad de parar a mirar cómo estamos como pueblos, como pueblo de Dios, como pueblos, cada uno en su lugar, ¿no es cierto?, cómo estamos como mundo, como sociedad, como humanidad, la palabra que queramos poner ahí. Porque siempre ha sido evidente que hay bastantes cosas para arreglar en nuestro mundo. Porque sabemos que Jesús vino a anunciar el reino, que el reino ya está presente, pero que todavía tenemos que construirlo. Todavía no vivimos en la plenitud del reino de Dios, digámoslo de otro modo. El mundo está lleno de injusticia, de pobreza, de sufrimiento, de un montón de cosas malas, digamos, que habría que corregir. Y porque la Iglesia, aún con todos nuestros errores y nuestros pecados, algunos espantosos que hemos cometido a lo largo del tiempo, como Iglesia, como institución, más allá de los pecados personales, ¿no? A pesar de eso, como no es obra de las personas, es obra de Dios principalmente, la Iglesia siempre ha tenido la presencia del Espíritu que ilumina y dice, paren, tómense un tiempo para mirar y pensar, tómense un tiempo para hacer, tómense un tiempo para reflexionar. En medio de nuestra locura hay una invitación a decir, paren. Si vemos todo esto, nosotros, los discípulos de Jesús, ¿qué podemos hacer en este mundo con estos líos para cambiar algo? Piénsenlo a la luz del discernimiento en el Espíritu, a la luz de cómo pensamos las cosas los discípulos de Jesús. Y eso, estoy vigilándome el tiempo a mí misma, por eso miro el celular, no porque me esté distrayendo. Y eso es lo que ha hecho que la práctica se mantenga. Y es muy interesante, no les puedo contar los detalles, les voy a dar un par de ejemplos rápidos, cómo los jubileos siempre van mirando lo que va pasando en el mundo. Un ejemplo, 1475, ¿no? Ya se había inventado la imprenta, antes no. Por primera vez se imprimen folletos con la guía del peregrino, que solo lo leyeron un par, porque la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Lo leyeron los que sabían leer y escribir, sacerdotes, religiosos. Pero sirvió para que hubiera como una guía, como para decirle a los peregrinos, vayan por este camino, doblen acá, lleguen allá, ojo en tal lugar. Y
también para que pudieran guiarlos espiritualmente. Miren, se había inventado algo, bueno, lo usemos, es bueno, nos sirve, vamos. El año 1975 se celebraban 10 años del Concilio Vaticano II, pero era un jubileo ordinario. El Papa Pablo VI aprovechó para celebrar que en el concilio, cuando terminó el concilio, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se levantaron mutuamente las excomuniones que se habían dado en el siglo XI. Eso pasó cuando terminó el concilio. Pero cuando se celebra el jubileo, que recuerda los 10 años, el Papa lo pone sobre la mesa. Y además invita a monjes budistas a sumarse a él en la apertura de la Puerta Santa. ¿Por qué? Porque en 1975 el mundo era otra cosa. El mundo reclamaba el ecumenismo, reclamaba el diálogo interreligioso. Para cerrar, les cuento, muy bien, se ha mantenido la práctica, ¿no es cierto? Pero también ha cambiado mucho. No vamos a Roma hoy en día, gracias a Dios, porque si no, los que vivimos lejos. ¿Por qué? Porque el mundo se ha ampliado mucho. En el 1300 no sabían que existía América, de África solo conocían la costa mediterránea, a Asia ni se les ocurría ir, era como para nosotros hoy en día, no sé, otro planeta más o menos, aunque sabían de su existencia y de todos modos católicos y cristianos ahí casi nada, sobre todo en el lejano oriente. Es decir, el mundo cambió, los jubileos también cambiaron. El mundo cambió y nuestra percepción del mundo cambió. El mundo vivió guerras, revoluciones, filosofías, leyes, nuevos conceptos, nuevas maneras de mirar el mundo. Cambió el concepto de justicia, el concepto de derecho. En la Edad Media, cuando empiezan los jubileos, no existe el Estado como una entidad organizada, sino que las relaciones son personales, son relaciones feudales. Cada quien tiene una relación con alguien y la única ley es cumplir lo que este alguien me dice. Hoy en día vivimos en un mundo codificado, digamos, ¿no? En Occidente. Lo que estoy diciendo del feudalismo y demás también vale para Occidente, nada más. Hoy vivimos en un mundo donde las relaciones que nos unen como pueblo no tienen que ver con que todos obedezcamos a una única persona, tienen que ver con que hay leyes que rigen las relaciones entre los países, entre los pueblos, entre las personas. Entonces, hoy en día miramos también la pobreza de otro modo. Todos hemos oído hablar de la pobreza estructural, la gente que nace, muere en pobreza. Hablamos de los nuevos pobres, hablamos de un montón de conceptos que en esa época no estaban. Entonces también nuestra manera de mirar lo que debemos hacer en ocasión del jubileo es otra. Nuestro modo de relacionarnos con Dios es distinto al del 1300. Entonces es otra la cosa que se nos pide. Sí, vaya a un templo, rece unas oraciones, pero si usted no reza 2 Padre Nuestros porque usted prefiere hacer lección divina, no es que no va a ganar la indulgencia o que Dios no lo va a amar porque tenía que haber rezado 2 Padre Nuestros, una Ave María. Si quiere, rece eso y si quiere, rece otra cosa. También está nuestra libertad individual en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿se mantiene? Sí. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Por qué ha cambiado el mundo? Y porque la pregunta por la justicia, seguramente hoy en día no vamos a liberar ningún esclavo, aunque hay esclavos en nuestro mundo, pero la esclavitud es ilegal. Legalmente no hay esclavos, legalmente, ¿no? Entonces nadie me va a venir a pedir que yo libere un esclavo porque no tengo. Aunque tal vez me pidan que sea más justo con los empleados que trabajan para mí. Y que esa sea la justicia que tengo que practicar. O tal vez me pidan que piense en la gente que vive en el barrio al otro lado de la vía o al otro lado de la calle, a los que no los conozco mucho porque yo la verdad no pertenezco a ese grupo, y tal vez tenga que conocerlos para saber su situación desde lo que dicen ellos, no desde lo que creo yo, ¿no? La famosa frase de los pobres son pobres porque quieren, algunos sí y otros no. Habrá que ir y preguntarle a los pobres. A lo mejor ese es el desafío ahora, ¿eh? Cuando nos dice tenemos que mirarnos como pueblo, volver a esa práctica y pensar qué es lo que Dios quiere para nuestros pueblos.
que no será lo mismo para nosotros que somos argentinos que lo que es para, no sé, un francés, para un estadounidense, para un mexicano, porque nuestras realidades también son otras. Entonces, se trata de una práctica que se ha mantenido 700 años, porque uno habría que mirarlo un poquito y decir, ¿y será que Dios todavía nos quiere decir algo con esta práctica, no? Pero que también ha cambiado. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús vivimos en medio de nuestro mundo. Y como plantea muy bien el Concilio Vaticano II, nada de lo humano nos es ajeno. Así que a seguir pensando cuál sería el modo en que cada uno de nosotros como personas, pero cada uno de nuestras comunidades, tenemos que vivir hoy el jubileo. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Yo voy a leer, porque este tema me copa, la verdad, y si no me puedo quedar un rato largo, pero les prometo que no se van a aburrir. Espero, va. Después no voy a comprobar si realmente fue así. Bueno, con el recuerdo de algunas fechas, pretendo estimular en ustedes la memoria de los procesos comenzados. La historia se hace desde las fuentes. Los documentos sostienen y estructuran nuestro análisis. A veces son un poco injustos, porque la vida desplegada por un proceso no queda encerrada en un documento. Leer las bienaventuranzas es hermoso, pero mucho más hermoso es ser testigo de cómo las bienaventuranzas se hacen vida original y única en la biografía de los cristianos. El viernes 13 de marzo de 2015, en la Basílica de San Pedro, durante una vigilia de oración penitencial, una iniciativa llamada 24 horas para el Señor, para favorecer la celebración del Sacramento de la Reconciliación, el Santo Padre Francisco anunció la celebración de un año santo extraordinario, el Jubileo de la Misericordia. Un mes después, con la bula Misericordiae Vultus, convocaba un jubileo que se iba a desarrollar entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016. En Roma y en todas las diócesis del mundo se abriría una puerta santa de misericordia. Este concilio dejó muchas gracias en la Iglesia. Fuimos todos contemporáneos de este. Sería cuestión de discernir los frutos que nos dejó. El 9 de mayo del 2024 era el domingo de la Ascensión del Señor. El Papa Francisco convocaba solemnemente a toda la Iglesia al jubileo ordinario que hoy estamos transitando. Lo hacía con la publicación de la bula de convocatoria que comenzaba así, cito: Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía aliento a la comunidad cristiana de Roma. La esperanza también constituye el mensaje central del próximo jubileo, que según una antigua tradición, el Papa convoca cada 25 años. Pienso en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma para vivir el Año Santo y en cuantos no pudiendo venir a la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo, lo celebrarán en las iglesias particulares. El jubileo fue puesto bajo la clave, hasta ahí la cita, El jubileo fue puesto bajo la clave de la esperanza teologal, para que aprendamos a vivir como peregrinos de esperanza. El título para la bula convocatoria fue tomado de la carta a los romanos, de un texto muy conocido por nosotros. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Unos meses después, 24 de octubre del 2024, el Santo Padre Francisco publicaba la última encíclica de su pontificado, Carta Solemne sobre el amor humano y divino
del corazón de Jesucristo. Y comenzaba así, en latín: Dilexit nos, autumat Sanctus Paulus ad Christum se referens. Nos amó, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo. Como saben, se trata de Dilexit nos. Este título con el que comienza el texto, concretamente las dos primeras palabras, Dilexit nos, como allí mismo se indica, son tomadas del apóstol Pablo, utilizadas en la carta a los romanos, en uno de los textos, para mi gusto, más emocionantes del Nuevo Testamento. Para que lo recuerden, dice así en una de sus partes: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. De ahí el título. Francisco tomó de dos textos programáticos de la carta a los romanos los nombres de los dos documentos del año 2024. Esta coincidencia me llevó a pensar que quizá Francisco utilizó de manera especial esta extraordinaria carta en el período final de su vida. Habría que averiguarlo entre los que estaban más cerca de él y escuchaban diariamente sus desvelos y sus búsquedas. Esta intuición, y por las dudas lo aclaro, no comprobada, y la presencia temática de la misericordia y la esperanza, los dos temas programáticos de los jubileos convocados allí por él, me llevaron a elegir para compartir con ustedes esta mañana un fragmento de la carta a los romanos. El bloque de los capítulos 9 al 11, porque tengo la certeza que las palabras del apóstol de los gentiles nos permitirán reflexionar bíblicamente el legado de Francisco en sus dos jubileos. Esta epístola, Pablo la escribe desde la ciudad de Corinto, antes de partir a llevar a Jerusalén para los pobres la colecta de las iglesias gentiles. Se detuvo 3 meses para preparar la carta. Es la más pensada, la más extensa y sin duda la obra de mayor madurez teológica. Para ubicar el comienzo de este bloque del 9 al 11, yo pensaba cuando preparaba, ¿se acordarán los capítulos 9 al 11? Pero es probable que no, pero decía, Verónica la tuvo más difícil, porque ayer hablaba de Nehemías, del libro del Levítico, que menos se lo acordaban, así que no me pienso quejar, nadie se preocupe. El padre Ramón hablaba de Jeremías y de Ezequiel. En el capítulo 8, Pablo había finalizado diciendo que nada ni nadie podía separarnos ya del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto que inspiró el título de Dilexit nos. A continuación de esto, el desarrollo cambiará por completo. Pablo va a sincerar sus sentimientos. Confesará lleno de emoción una pena que lo acompaña. Pablo está descorazonado. Veámoslo. Así comienza el capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas, de ellos es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas
Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo entender la situación del momento? ¿Qué le causa tristeza? ¿Se olvidó Dios de los suyos? Pablo va a encarar una extensa argumentación para tratar de responder a estos interrogantes desde sus convicciones y certezas más profundas, iluminado por la fe en Jesucristo y apoyándose en las Escrituras de Israel. Su argumentación se preguntará por la identidad de su pueblo y se remontará para ello a la familia de Abraham, mostrando que entre todos los hijos, solo algunos son los herederos de las promesas. Los menores, Isaac y Jacob, y no los mayores. No Ismael, el hermano de Isaac, ni Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Así resalta la singularidad del que llama y la prioridad gratuita del llamado. Se trata de una elección sin precedentes, atípica, que no funciona según los criterios de valor. Por eso se preguntará, un poco más adelante, versículo 14, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, pues dice él a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Porque dice la Escritura al faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. La decisión divina no tiene condiciones. Más adelante contará que Dios, al igual que un alfarero, es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables. Y con gran paciencia, soporta a estos objetos de ira a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia, como hizo con el faraón. Él puede crear un pueblo a partir de uno que no lo es. Y puede también elegir un resto en medio de un juicio para abrir lugar a la esperanza, para abrir una brecha de esperanza. Él se forma un pueblo sin tener en cuenta su idoneidad y su valor. Y de esa forma crea una historia de salvación. Fíjense, versículo 25. Como dice también en Oseas, el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo, porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, un resto, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Así podemos ver cómo el pueblo de Israel fue creado por la elección divina sin tener en cuenta nacimientos, logros, disposición o cualquier otro criterio de valor. Su existencia depende del propósito de Dios, que puede excluir o incluir, desechar o preservar, ampliar o reducir a un resto, odiar o amar, y también volver a amar a los no amados. Es el Señor, es el Altísimo. Todo está diseñado para poner el pasado, el presente y el futuro de Israel en las manos de Dios. Para Pablo, el acontecimiento de Cristo, con su incondicionada misericordia, reorganiza el mapa de la historia. Esto provoca una anomalía difícil de comprender.
Pues en Cristo Dios nos muestra el punto álgido de sus propósitos para Israel y para toda la humanidad. Y estos no dejan de ser desconcertantes, pues los gentiles triunfan sin intentarlo, alcanzan la justicia sin buscarla, mientras que el esforzado Israel no llega a su meta. Fíjense, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe? Mientras que Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios a favor de ellos es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Más adelante, versículo 18. Me salté una parte hermosa que después la van a leer ustedes. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí, pero toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, los volveré celosos de una que no es nación, contra una nación estúpida los enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Dios ha desarmado las expectativas de adecuación e idoneidad. Su riqueza, su misericordia se da a todos los que creen, independientemente de etnia, su rectitud o su búsqueda anterior. Si el fiel y piadoso Israel fue creado y sostenido por misericordia, no por su mérito y valía, nada puede impedir que esa misericordia se extienda también a los gentiles que no valen nada, a los marginales que no tienen mérito alguno. El don de Dios es incongruente y desarma cualquier razonamiento sensato. Una cosa es regalar generosamente y por adelantado, y otra muy distinta es regalar a destinatarios indignos o inadecuados. Dios da sin tener en cuenta el valor del destinatario. Pablo entonces, en el final de su discurso, nos va a regalar una imagen profundamente estimulante, la del injerto. Y ya estamos en el capítulo 11, versículo 16. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. ¿Se entiende, no? Se cortaron las ramas y se tiraron, y se agarraron ramas de otro árbol y se injertaron. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás,
Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Mientras tú por la fe te mantienes, no te engrías, más bien teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo si es que te mantienes en la bondad, que si no también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Se afirma a las ramas injertadas que deben considerar la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, con las ramas desgajadas, y bondad con nosotros, los injertados, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pablo llama a mantenerse en la bondad para no ser desgajados. Nosotros sabemos que las ramas del olivo son Israel y las ramas del árbol berreta, del espinillo, somos nosotros los gentiles. Pero él hablaba también de la raíz. ¿Qué es la raíz? ¿Alguien sabe? No me diga si lo digo yo. Pablo llama a mantenerse en la bondad para no ser desgajado. Mantenerse en esa bondad, en esta alegoría, es lo mismo que mantenerse en la raíz. ¿No será entonces que la raíz santa del olivo no es otra cosa más que la misericordia divina? Y estoy convencido que sí. Miren, Pablo finaliza diciendo así, versículo 30. En efecto, así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. En fin, tanto Israel como las naciones dependen para el apóstol del único hilo fuerte y primordial de la misericordia de Dios, independientemente de los atributos de Israel o de la ira que provocan las naciones. Esto es desconcertante, pero también el único motivo de esperanza, porque en medio de la desobediencia universal, en medio de, como lo llamaba Francisco, una guerra de apartes o por trozos, todo depende de la misericordia de Dios. Queridas amigas y amigos, como nos llama Francisco, peregrinos de esperanza. Es esta la esperanza la que inicia la opción fundamental de los cristianos. Ella nos direcciona a Dios. Cuando se apoya en la fe se vuelve salvífica y firmísima. Esto lo enseña Pablo en la carta a los Romanos. En el capítulo 8 dice, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y también lo enseña el Concilio de Trento en el siglo XVI. Hablando en el decreto de la justificación por la fe sobre la perseverancia, dice así, miren, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Nadie se prometa nada cierto con absoluta certeza, aunque todos deben colocar y poner en el auxilio de Dios, en la misericordia de Dios, la más firme esperanza.
La esperanza, apoyada en la fe, se ordena indefectiblemente a la salvación y termina, a la larga o a la corta, encontrando la caridad de Dios, que lo invade misericordiosamente todo, volviendo ese corazón en uno nuevo y volcándolo compasivamente a los demás, como el samaritano que bajaba por el camino que llevaba a Jericó y encontró a un herido. Si nos abrimos a la misericordia amorosa de Dios, nos hacemos más compasivos y suscitamos en nosotros aquella conocida convicción paulina que Francisco nos regaló para este año. Que la esperanza no será, el texto griego ahí utiliza una palabra kataisginei, el verbo kataisgino, que se puede traducir como defraudar, avergonzar, confundir, decepcionar. Tiene muchos sentidos. La esperanza no será nada de todo eso, ni defraudada, ni avergonzada, ni confundida, ni decepcionada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bien, impresionante la automoderación, así que yo no tengo nada que hacer acá. Mientras van preparando alguna pregunta, y si las tienen, digo que están los servidores por el pasillo y recogen las preguntas que ustedes tal vez tienen para motivar y prolongar el diálogo. Yo me permito adelantar algo. Vos, Gabriela, planteabas en un momento de que los jubileos, espérate porque me lo anoté, los jubileos nacen de una sed de justicia, de una preocupación por la justicia, que nos lleva como a imponerse a partir de esta justicia que es reclamada, una práctica para vivir de un modo mejor la relación con Dios. Yo en la expectativa digo, bueno, y ahora va a decir, y con los hermanos, pero me da la impresión de que estaba, por las dudas te digo mi prejuicio. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera esto también vincula, ¿no?, la justicia con la misericordia, con la caridad y listo? Eso por ahí una consulta. A ver ahí. Sí, en realidad, si no lo dije, fue una omisión, porque la idea es que reflexionar sobre las necesidades, la realidad, las injusticias, desde una perspectiva creyente, tiene que llevarnos a operar sobre ellas. ¿En qué sentido? Si yo reflexiono y digo qué mal está la gente y sigo andando, no es una actitud cristiana. Pero eso no es solo porque uno diga que no es una actitud cristiana y tenga un concepto moralizante de la reflexión. Un poco lo que yo intenté fue mostrar como la circularidad. Tomarte un tiempo para reflexionar, tomarte el sabático, tomarte el tiempo para Dios, tiene que llevarte a la acción jubilar, es decir, a liberar al esclavo, a devolver la tierra, y eso hace que vos de nuevo estés en tu contacto con Dios. ¿Me explico? Porque en realidad creo que la cuestión pasa porque nosotros, como creyentes, todos, podamos seguir haciéndonos las preguntas, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? O, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dice el texto que le preguntó el joven rico. Pero también en que podamos escuchar las respuestas de Jesús. Que en uno de los casos la respuesta es la parábola, ahí el relato del buen samaritano que termina, vete y haz tú lo mismo. O, ustedes se acuerdan en el joven rico, la respuesta de Jesús es, cumple los mandamientos. Que parece que se lo quiere sacar de encima. Jesús le dice, cumplí los mandamientos. Y cuando el muchacho o el hombre o el que sea le dice, eso lo cumplí toda mi vida, entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces te vas, vendés lo que tenés, se lo das a los pobres y después venís y me seguís. Que vuelve a estar esta circularidad, ¿no? Pero ya lo seguía, si fue a preguntarle. Digo, el intento sería como mientras nosotros nos sigamos deteniendo a escuchar lo que Dios nos dice. Mientras sigamos mirando las situaciones de injusticia a nuestro alrededor y operando sobre ellas, se mantiene la esperanza, ¿no? Porque quiere decir que
seguimos creyendo que hay mejores posibilidades. Y la esperanza no es defraudada, porque mientras sigamos trabajando sobre ello, algo va a ir mejorando. Bueno, una cosa así, no sé si quedó muy clara la explicación. Leandro, a mí me surgió una consulta respecto de, vos comenzaste planteando que en tu reflexión partías de una certeza de Pablo que le daba una gran esperanza. De hecho, en ese capítulo Pablo utiliza varias expresiones como sabemos, tengo certeza, ¿no? Y después nos dijiste que comenzaba a desgranar un dolor que él tenía. ¿Podrás aclarar un poco más cuál es ese dolor que él tenía? Porque después volviste a mostrarnos un poco qué reclamo le hacía a los de su propia familia, ¿no? El pueblo de Israel y a los gentiles. Entonces, bueno, nada, ¿podrás ayudarnos a aplicar esto en nuestra vida también, ¿no? Y en nuestras comunidades? Bueno, el dolor es porque Pablo es israelita y se siente muy israelita y lo dice en varias oportunidades. Él nunca se avergüenza de su pasado, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, estudié la Torá a los pies del rabino Gamaliel, judío, hijo de judío, fariseo, celoso. Nunca se arrepiente de su origen y por eso desea que sus hermanos, los de su raza, su familia, también se encuentren con el don de Jesucristo, con el don de la fe, también lleguen a la fe y también conozcan, porque la misericordia de Dios se conoce plenamente por la fe en Jesucristo. También conozcan el don de la misericordia de Dios. Ese es el anhelo y el dolor. A mí esa experiencia paulina me sirve mucho en mi vida personal porque de alguna manera también me orienta para encauzar mis dolores por las personas que quiero y que tengo al lado. Y justamente ese fue un poco el disparador, porque cuando me invitaron a este panel, lo primero que me pregunté es ¿qué voy a hacer yo, un profesor de Sagrada Escritura, en un panel de historia de la Iglesia? ¿Cómo me engancho? Y me enganché desde esto que les presenté, que me lo inspiró quizás el dolor que sentía Francisco por sus hermanos. Nosotros lo sentimos nuestro padre, porque lo vimos caminar entre nosotros. Y bueno, yo imaginé cuántos desvelos el Papa ha experimentado quizás a causa nuestra. Y bueno, y no me pareció que sea casualidad que estos dos concilios, jubileos que nos regaló, no sean también de alguna forma para él un norte en su vida. Sigo con otras preguntas. Gabriela, 1975. Vos decías tiempos de ecumenismo. ¿Hoy no es también tiempo de ecumenismo? ¿El jubileo no tendría que ayudarnos a vivir mejor esta dimensión de la Iglesia? Y te agrego algo más. ¿Los jubileos no son como una excusa, oportunidad para experimentar o volver a vivir la justicia de Dios y no la humana? Interrogante de nuestros hermanos. Sí, el tiempo de ecumenismo ha sido siempre. Como ustedes saben, el ecumenismo empezó primero entre las iglesias evangélicas, protestantes, después la Iglesia Católica también se sumó intensamente a partir del concilio, también el diálogo interreligioso. Pero, ¿por qué lo puse como un ejemplo? Porque en ese momento era como el tema del momento en la Iglesia, lo de que había que abrirse. Hasta entonces, hasta el concilio, la Iglesia había vivido en una perspectiva muy vinculada al fuera de la Iglesia no hay salvación y entendiendo la Iglesia solo la institución Iglesia Católica. A partir de la reflexión conciliar, la teología, que gracias a Dios es una ciencia siempre en movimiento y nos va enseñando cosas nuevas, también ha desarrollado otro vuelo, ¿no? Y otro interés.
Entonces, ahí se produce, ustedes saben, en el concilio una gran apertura al diálogo ecuménico, interreligioso. Entonces, en ese momento era como el tema. Por eso lo puse como un ejemplo de cómo iban a la par los intereses con lo que los jubileos van proponiendo. Todos sabemos que un tema sea el tema de este momento no quiere decir que esté resuelto y de acá a 2 años, aunque nos estemos ocupando de otra cosa, este tema haya dejado de estar. Claramente no es así, el ecumenismo sigue siendo un tema y el diálogo interreligioso también. Lo que pasa que es como que el día a día nos va llevando a nuevos asuntos, nuevas cuestiones, ¿no? Y van cambiando siempre. Lo traje como ejemplo a raíz de eso y a raíz de que el gesto concreto había sido celebrar aquel perdón mutuo, digamos, entre unos y otros. La otra parte de la pregunta, bueno, esto de hablar de la justicia de Dios y la justicia humana, yo no soy teóloga, yo soy historiadora, lo que yo puedo ver es que la justicia humana, la justicia como valor que mueve las relaciones entre las personas, o que debería moverlas, ¿no? Es un valor del reino. Entiendo que Dios quiere que haya justicia humana, también entre nosotros, que nos tratemos con justicia y que ese es un valor del reino. Ya el detalle de entrar en la descripción del concepto de la justicia de Dios no lo hago porque no está dentro de mi competencia. No podría decir nada distinto de lo que a lo mejor muchos de ustedes podrían decir con mucha más formación, con más fundamento. Leandro, cuando hablabas de que Dios a veces puede hacer que quede un pequeño resto, hiciste alusión a distintas acciones de Dios con su misericordia para todos. En algún momento puede ser que a alguno nos haya sonado que de repente parece como una actitud arbitraria de Dios, ¿no? Es posible que Dios odie igual que ama. Si habla de misericordia para todos, ¿por qué a algunos les aplica algún castigo? ¿Cómo podría entenderse, por lo menos desde lo que vos has podido reflexionar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que Pablo utiliza una forma literaria de expresión que está anclada en la literatura veterotestamentaria, utilizando categorías, recursos, textos antiguos, está utilizando textos del Éxodo, de la epopeya del Éxodo, textos de la literatura profética. Entonces, por las dudas, antes de seguir, lo aclaro. Dios no castiga a nadie ni Dios odia, porque Dios es amor. Pablo deja clarísimo, porque justamente lo que tenemos que mirar es la plenitud de la revelación para poder entender en última instancia quién es Dios. Lo que pasa es que este lenguaje, tal como se nos presenta por medio de la Escritura, nos va mostrando pedagógicamente cómo el pueblo de Dios fue haciendo experiencia de Dios en su historia personal. Y bueno, esto es parte de la teología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, montones de veces se leen las desgracias que le ocurren a los pueblos y a los hombres por las guerras, por las calamidades, por las enfermedades, por las historias personales. Se leen o se entienden desde una experiencia de Dios, estoy maldecido, o Dios me ha maldecido, o Dios me está castigando, pero Dios no castiga a nadie. De hecho, fíjense, para corroborar este dato, con la profesora que está ahí sentada en la primera fila, hicimos un estudio y nunca encontramos en el Antiguo Testamento que el verbo castigar en hebreo tenga como sujeto a la persona de Yahvé. Lo que pasa es que los autores sagrados expresan esas experiencias humanas trágicas, tremendas, leídas desde la fe y vistas a veces como todo en la vida. Vieron que cuando nosotros miramos un momento de nuestra vida y lo miramos más de adentro, lo miramos con orejeras. Pero después cuando tomamos distancia de esa experiencia, porque pasó el tiempo, porque podemos reelaborar e integrar mejor en nuestra vida aquella experiencia difícil.
y la entendemos desde Dios, como que el tiempo va curando todo, ¿no? Bueno, Israel también va haciendo esta experiencia y por eso hay un montón de textos en donde está como el nervio así, o la vena salida de la incomprensión, de la bronca, del dolor. Y lo maravilloso es que de esa manera la Escritura se hace cargo. El Señor no es una blasfemia para el Señor que le digamos eso, porque Él inspiró esas palabras para que nosotros de esa forma hagamos catarsis de nuestros sentimientos negativos. Y de esa manera los vamos sacando, pero en última instancia el Espíritu nos va guiando a esa certeza final que leíamos en ese versículo 32, que Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Punto. Tal cual. Bueno, 2 preguntas y les prometo que terminamos. Compartiendo la sensación de quien escribió, dice quizá una percepción personal, pero pareciera como que hay menos intensidad en la vivencia de este jubileo. La pregunta es, ¿cuál será la causa? ¿La difusión, la popularidad, etcétera? Teniendo en cuenta esto y basándote en la historia, ¿jubileo se podría entender como un eterno retorno a Dios? ¿Tenemos que esperar un jubileo para replantearnos una sed de justicia? Habría que ir de atrás para adelante. Vamos a ir de adelante para atrás. Sobre la intensidad con que se está viviendo y demás. Miren, mis colegas historiadores de la Iglesia del futuro seguramente podrán responder eso. Pero los que lo estamos viviendo hoy, en cuanto a las causas, deberíamos hacer una reflexión, algo así como sociológica, ¿no? Hay muchas causas. Algunos van a decir que hoy en día estamos tan dispersos con tantas cosas que entonces es como que estamos perdiendo el tiempo en la red en vez de estar ocupándonos de las cuestiones del jubileo. Bueno, sí, qué sé yo, puede ser la causa para alguien, ¿no? Estamos con muchos asuntos, también puede ser. Somos cada vez menos los que estamos activos en la pastoral, en la vida de la iglesia. Y lógicamente, si somos cada vez menos, no podemos hacer las mismas cosas de siempre. Hay cientos de explicaciones posibles. Necesitamos la perspectiva, esto que decía él recién, para poder mirarlo con un poco más de objetividad. También es una percepción personal que yo la comparto. Yo creo que otros jubileos hemos tenido otro empuje, pero bueno, habrá gente que lo piensa como que este es el mejor de los mejores. Capaz que tenemos algún joven que es la primera vez que lo vive activamente participando en esto. Bueno, hay muchas razones. Así que tendríamos que tener un poquito más de perspectiva para poder mirarlo y tratar de hacer un análisis que supere nuestra percepción subjetiva. Eso por un lado. La segunda parte era la que hablaba si tenemos que esperar un jubileo. Para volver a vivir. Claro, y claramente no. Uno no tiene que esperar el cumpleaños de su mamá, de su hermana o de su marido para desearle que sea feliz. Uno lo desea siempre, ¿o no? Yo siempre quiero que mis hijos sean felices, siempre quiero que mi mamá sea feliz, pero se lo digo el día de su cumpleaños. O trato de decírselo otras veces, pero seguramente sí se lo digo el día de su cumpleaños. Y le compro un regalito. ¿Por qué? ¿Los otros días no quiero darle algo? Sí, siempre quiero darle algo. Hoy es el cumpleaños de mi nieta y yo estoy muy preocupada porque me estoy yendo a Córdoba para estar con ella y no le compré regalito. Así que cuando ande por el aeropuerto voy a tener que parar a comprar un regalito, aunque sea en el aeropuerto de Córdoba. ¿Por qué? ¿Puedo hacerle regalos a mi nieta cualquier día? Y sí, seguramente que sí. Pero hoy es su cumpleaños y hoy no quiero ir sin el regalito. Entonces, obviamente que este es un llamado permanente. Tiene que ser la tensión de nuestra vida cristiana, ver qué pasa con mis hermanos y sumar lo mío y vivir más cerca de Dios, más cerca de mi prójimo. Pero bueno, nos hace falta que alguien nos diga, paren un poco. Siempre tenemos que cuidarnos la salud, gente, pero hasta que no nos enfermamos y el médico nos dice, usted debería hacer esto, debería hacer aquello, parece que no nos diéramos cuenta.
Creo que ese es un poco el sentido, ¿no? Que como familia, iglesia, paremos un momento a festejar el cumpleaños. Muchas gracias. Esta pregunta se la voy a dejar a Leandro, pero seguramente con la comisión, el departamento bíblico lo van a poder elaborar como un subsidio. No creo que sea propiamente para ahora, pero dice, hoy se habla de recuperar el querigma. ¿Podrías hacer referencia a esto desde Pablo y la carta a los romanos? Llévalo y después lo preparan como un artículo. Así que queda pendiente para un trabajo para ustedes. Al que preguntó esto, lea el capítulo 10 de la carta a los romanos que salteé. Ahí está el querigma. Muy bien. Leandro, ¿cuál es el mensaje central sobre cómo vivir el jubileo de este año, teniendo en cuenta lo de Peregrinos de Esperanza, basándote en la reflexión que hiciste desde Pablo? Yo lo estoy tratando de vivir como lo conté, pero creo que la ocasión de la esperanza es algo grandioso porque la esperanza justamente nos saca de nuestros egoísmos personales, de nuestros horizontes tan cortitos, porque la esperanza teologal tiene como objeto a Dios. Hay muchas esperanzas que tienen los seres humanos y están bien. Yo espero que mañana gane Temperley. Espero ahora el tiempo de vacaciones, comer un asado con mis amigos, espero cosas de este mundo. Pero la esperanza teologal sale de este mundo, porque justamente por eso es teologal y se agarra de Dios, se engancha. El autor de la carta a los Hebreos dice que la esperanza es como un ancla firme que pasa del otro lado de la cortina y desde ahí tira. Bueno, eso es una ocasión de gracia, unirnos al Señor. Yo sé que no me corresponde porque soy solo el moderador, pero personalmente y en nombre de los demás les agradezco el tiempo de preparación, la disponibilidad para responder y el entusiasmo que nos contagiaron. Muchas gracias.